¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión quisiera platicar con ustedes de un tema muy importante y por demás interesante al momento de estudiar el idioma inglés. Y me refiero al tiempo pasado simple. Ahora, recordemos que en este momento vamos a ver únicamente la construcción del tiempo pasado de los verbos que conocemos como verbos regulares, porque son los que van a seguir estas reglas. Hay otra categoría que son los verbos irregulares, que los vamos a ver en otro momento, y de esos no vamos a tener otra opción más que aprenderlos de memoria, porque su construcción no sigue ninguna regla gramaticalmente establecida. Entonces, ojo, estas reglas de las que vamos a hablar son solamente para verbos regulares. Pero antes de comenzar, me gustaría, como siempre, pedirles sus opiniones respecto de qué otros temas de interés quisieran que se desarrollaran en el canal. Déjenmelo saber en los comentarios. Y también, por supuesto, muy importante, suscríbanse al canal y activen el icono de la campanita para que reciban notificaciones cada que hay nuevo material. Lo primero que tenemos que conocer para construir la forma pasada de los verbos en inglés es saber identificar la forma simple del verbo. Para eso te voy a dejar por aquí un vínculo para un video donde ya explico a detalle esta situación. Recordemos que la forma simple del verbo es una forma de infinitivo. Pero de todos modos no te preocupes, voy a explicar rápidamente qué es la forma simple. Usualmente los verbos en inglés se acompañan de una partícula que denominamos preposición to. Por ejemplo, to work. En este caso, el verbo to work no está conjugado. Es únicamente el nombre del verbo, la forma en cómo nosotros nombramos a este verbo. Por ejemplo, to work en español significa trabajar. Y esta forma del verbo en español, trabajar, no está conjugada. Es únicamente, como lo dije, el nombre del verbo. Ahora, la forma simple del verbo es justamente esta forma, pero sin la preposición to. Únicamente work. Y en español también work significa trabajar. Únicamente work, sin ninguna otra palabra, sin ninguna preposición, sin ningún pronombre personal, solamente work, simplemente work, es decir, la forma simple de este verbo. Muy bien, una vez que hemos identificado la forma simple del verbo, recordemos nuestro ejemplo work, únicamente para transformar este verbo en forma simple y dotarle de temporalidad, en este caso del pasado, lo único que vamos a hacer es agregar ed al final del verbo para que tengamos, en este caso, worked. Ahora, es importante poner atención en aquellos verbos que, estando en forma simple, se componen solo de una sílaba y terminan en consonante, pues en estos casos, además de agregar ed al final, vamos a duplicar la última consonante para transformar el verbo de forma simple a pasado simple. En este caso, por ejemplo, stop. Como pueden ver, stop es una palabra de una sola sílaba, stop, y termina en consonante. Entonces, atendiendo a la regla que acabo de explicar, tendríamos que duplicar esta última consonante, en este caso la letra P, y agregar ed al final, de tal forma que tendríamos esta forma del verbo para el pasado. Perfecto. Hasta este momento hemos visto las dos reglas generales para construir verbos en tiempo pasado. Ahora, a diferencia del tiempo presente simple,
en donde usualmente hay dos o más, dependiendo del verbo de que hablemos, formas del verbo al momento de conjugar, en el tiempo pasado únicamente vamos a tener una forma del verbo para todos los pronombres personales. En el ejemplo que habíamos puesto, worked, esta es la única forma para todos los pronombres. I worked, you worked, he, she, it worked, we worked, you worked, they worked. Sobre el tiempo presente simple ya también tengo un video realizado. Les voy a compartir por aquí el vínculo para que puedan conocerlo. Y es importante que antes de avanzar en este video le echen un ojo, porque ahí también se explica cómo se construyen las interrogaciones y las negaciones. Y es importante conocerlo porque esa misma estructura es la que vamos a utilizar en el caso del pasado. También les recomiendo que chequen el video sobre el verbo do para que podamos tener con claridad lo que vamos a hacer en este sentido. Perfecto, si ya pasaron a ver estos dos videos, estamos en capacidad de continuar esta lección respecto de la construcción del tiempo pasado, pero ahora con énfasis en las negaciones y en las interrogaciones. Vamos a iniciar con la negación. Como pudieron ver en los videos pasados, en el caso de la negación siempre vamos a utilizar el verbo auxiliar do. Pero como vamos a hablar en tiempo pasado, ahora lo vamos a utilizar justamente en este tiempo, did. Y también vamos a necesitar nuestra partícula de negación, not. Y la fórmula para construir una idea negativa será la siguiente: pronombre personal, nuestro verbo auxiliar did, en este caso que es do en pasado, nuestra partícula de negación not, nuestro verbo principal, es decir, aquel verbo sobre el cual va a recaer la negación, pero este verbo principal lo vamos a colocar en forma simple. Ojo, no confundir con que es una forma del presente. Son parecidas, pero no es la forma del presente simple. Es la forma simple del verbo, lo que vimos al inicio de esta lección. Entonces nuestro verbo principal en forma simple, y al final podemos agregar un complemento a esta idea. Vamos a utilizar en un ejemplo esta fórmula. I did not work today. No trabajé hoy. Inclusive podemos sustituir did not por la contracción didn't, y pueden notar que la pronunciación se hará más fluida. I didn't work today. Y aquí también quisiera que notaran que el verbo principal, en este caso work, está en su forma simple, no está conjugado. Como les dije anteriormente, no lo confundan con la forma presente del verbo, que son similares, pero no hacen la misma función. Aquí el verbo es forma simple, no está conjugado, no tiene tiempo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque tenemos presente un verbo auxiliar. Es decir, este verbo auxiliar, valga la redundancia, auxiliará al verbo principal para decirnos dos cosas: el tiempo del que estamos hablando y la negación. Como pueden ver, nuestro verbo auxiliar did es el pasado de do, entonces ahí nos está diciendo que estamos en el pasado. Y como tenemos la partícula not, en este caso contraída, didn't, sabemos que es una negación. Entonces esta ayuda le permite al verbo principal transmitir la idea de la negación y del tiempo pasado. No trabajé hoy. Para las oraciones interrogativas va a funcionar exactamente igual que con la negación. Es decir, vamos a utilizar un verbo auxiliar, en este caso también el verbo do en pasado, y vamos a utilizar nuestro verbo principal en forma simple. Y la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente: nuestro verbo auxiliar do, en este caso en pasado, did, nuestro pronombre personal
Por cierto, sobre los pronombres personales, pueden checar aquí un video donde se detalla esta información. Nuestro pronombre personal, nuestro verbo principal en forma simple y lo que queramos nosotros agregar a nuestra pregunta. En el caso del verbo work, que es lo que estamos utilizando como ejemplo, podemos construir la pregunta de esta forma. Did you work today? ¿Trabajaste hoy? Y si quisiéramos preguntar en negativo, en una forma negativa, vamos a utilizar la misma estructura, pero agregando la partícula not entre el pronombre personal y nuestro verbo principal. Did you not work today? ¿No trabajaste hoy? O bien, si quisiéramos usar la contracción, vamos a utilizar didn't al principio de la pregunta. Didn't you work today? ¿No trabajaste hoy? La idea es exactamente la misma, pero la estructura de cómo se escribe va a cambiar dependiendo de cómo queramos usarlo. ¿Por qué existen estas dos formas? Porque en el inglés escrito las contracciones se ven muy informales. Entonces, si ustedes quieren escribir de una forma más, digamos, formal, tienen que ocupar la estructura separada. Did not. Por eso es importante conocer las diferencias, pero que al final de cuentas van a significar exactamente lo mismo. Ahora lo que toca es saber cómo pronunciar los verbos regulares en inglés en tiempo pasado, porque como pudieron notar, todos estos verbos regulares cuando están en tiempo pasado van a terminar en ed, pero no necesariamente se va a pronunciar como se escribe. No se pronuncia, en el caso del ejemplo que hemos utilizado, no se pronuncia worked, se pronuncia worked con una T al final. Entonces, este sonido de t al final del verbo es una de las tres posibilidades que existen al momento de pronunciar verbos en pasado en inglés, hablando de verbos regulares. Vamos a ver las reglas de pronunciación. Aquí lo primero que tenemos que saber es que existen, como les dije, tres formas de pronunciar los verbos regulares en tiempo pasado. Uno que va a terminar en d, sonido d, como la D de dedo, d. Uno que va a terminar con t, t, t. Y otro sonido que va a terminar con id, id. Entonces, vamos a ver cuándo aplica cada una de estas tres pronunciaciones. Para el caso de los verbos que estando en su forma simple terminen en sonido de vocal o bien en sonido de consonante sonora, no se preocupen, ahorita les explico qué es esto de consonante sonora, pero cuando tengamos verbos regulares que en su forma simple terminen, insisto, en sonido de vocal o en sonido de consonante sonora, vamos a pronunciarlo en tiempo pasado con la terminación d. Ahora, quiero ser muy claro en esta parte. Estamos hablando de sonidos, terminación de sonidos. No se dejen guiar por la manera en cómo se escribe una palabra, porque una palabra puede terminar escrita, por ejemplo, en vocal, pero terminar en sonido en otra lógica. Por ejemplo, la palabra love. Esta palabra, como pueden ver, termina en vocal, en la vocal E, pero al pronunciarla, love, termina en un sonido de consonante, el sonido de la V labiodental. Entonces, no se dejen guiar por la escritura. El inglés es un idioma muy sonoro y las reglas gramaticales del inglés muchas veces, la mayoría de las veces, depende del sonido. Entonces, repito, cuando la palabra termine en sonido de vocal o en sonido de consonante sonora, vamos a utilizar el sonido d para el tiempo pasado.
Déjenme ejemplificar esto para que quede más claro. En español tenemos solamente 5 sonidos vocales: A, E, I, O, U. En inglés va a haber cerca de 10 sonidos vocales, son muchos más que en español, y evidentemente algunos de esos sonidos vocales no existen en nuestro idioma, pero todos tienen una característica: generan una vibración en la garganta. Pueden hacerlo conmigo si gustan. En el caso del español: A, E, I, O, U. ¿Pueden notar la vibración? Entonces, cuando ustedes se encuentren en inglés verbos que en su forma simple terminen en un sonido de vocal, van a poder notar que ese sonido es justamente un producto de una vibración en la garganta. Lo mismo va a ocurrir con las consonantes sonoras. A eso me refiero con sonoro, que generan un sonido en la garganta. Todas las consonantes sonoras producen esta vibración. Por ejemplo, tenemos el caso del sonido de la M. También el sonido de la N. Tenemos lo mismo el sonido de la L. Lo mismo va a pasar con el sonido G, que es el que produce la letra G. También en inglés tenemos un sonido que en ocasiones lo produce la letra J, en ocasiones las letras D. Es un sonido tipo y pueden ver cómo se genera también la vibración. El sonido de la Z también tiene una vibración en la garganta. Lo mismo con el sonido de las dos Bs que existen: la B labiodental y la B labial. Entonces, todos los verbos que en su forma simple presenten consonantes sonoras como último sonido, vamos a pronunciarlos en tiempo pasado con la terminación -. La única excepción a esta regla va a ser la consonante sonora D, que también produce un sonido de vibración, pero esta es la única consonante que va a quedar fuera de esta regla, va a ser una excepción. Entonces, la regla aplica a todos estos sonidos, pero el tip para ustedes, para que sea más fácil aprenderlo, en lugar de aprender todos y cada uno de los sonidos, el tip que les doy es: si el verbo al final de su sonido en la forma simple produce vibración, vamos a pronunciarlo en tiempo pasado con un sonido de letra V. Por ejemplo, el caso del verbo cry. Cry termina en una pronunciación vocal. Entonces nuestra regla dice cry, cry. Vamos a alargar el último sonido para poder distinguirlo. Cry, cry. Y como vibra, vamos a pronunciarlo en pasado con D. Cried, cried. También vamos a tener, por ejemplo, el caso de smile. Vamos a alargar nuestro sonido final. Smile, smile. Vemos que hay vibración y entonces nuestro sonido para el tiempo pasado será la letra D. Smiled, smiled. Entonces el tip está en la vibración de la garganta. El segundo grupo de verbos para la pronunciación en tiempo pasado van a ser aquellos que vamos a pronunciar con el sonido T. Y este grupo lo va a conformar todos aquellos verbos que en su forma simple terminen en consonantes no sonoras. Para que quede claro, si las consonantes sonoras, que son las que vimos anteriormente, son las que generan vibración en la garganta, las consonantes no sonoras serán aquellas que no generen vibración en la garganta. Y vamos a aplicar todas las consonantes con excepto de la consonante T. Esta vamos a dejarla fuera
Y entonces, viendo el primer grupo y el segundo grupo, tenemos únicamente dos excepciones, la letra D y en este caso la letra T. Estas dos consonantes, que son las excepciones a ambos grupos, van a conformar un tercer grupo que ahorita veremos más adelante. Pero para este segundo grupo, las consonantes no sonoras vamos a pronunciarlas en el pasado con la pronunciación T. Vamos a ver algunos ejemplos. Repasando los sonidos no sonoros de las consonantes, tenemos también tenemos el sonido de la P. Como pueden notar, no tiene una vibración. De hecho, son sonidos que se producen con el aire. También vamos a tener el sonido de la F. Pueden ir notando cómo no hay vibración. Lo mismo va a ocurrir con el sonido de la S. Lo mismo vamos a tener con el sonido de la T. No hay vibración. Podemos poner algunos ejemplos. El caso del verbo reír. Love. Love. Entonces, como termina en una consonante, sonido, sonido, porque veamos cómo se escribe love, termina en letra H, pero el sonido que produce como último sonido es el de la F, love. Por eso insisto en que se fijen más en los sonidos y no en la escritura. Entonces, love termina en F y si queremos pronunciar este verbo en tiempo pasado, vamos a concluir el sonido con la T, loved, loved. Lo mismo pasa con el verbo que usamos de ejemplo al inicio de nuestro video, work, work. La letra K es el sonido final, work. No hay vibración y tenemos por ende el sonido T, worked, worked. Lo mismo, por ejemplo, con el verbo watch. En este caso, el sonido de la CH, watch, watch. Entonces, la terminación también será en tiempo pasado con la letra T. Watched, watched. No es watched, watched. Porque muchas veces caemos en el vicio de colocar en medio una letra E para facilitarnos la pronunciación. Pero con la práctica no necesitarán hacer eso. Es watched, worked, loved. Como les había dicho, este tercer grupo se va a conformar por las dos consonantes, los dos sonidos consonantes excluidos en cada uno de los dos grupos anteriores. El caso del sonido D y el caso del sonido T. Vamos a ver entonces que cuando tengamos un verbo regular que termine en alguno de estos dos sonidos, para pronunciarlo en pasado, vamos a pronunciar como final el sonido ID, id. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a tener el caso del verbo start, que termina con sonido T, significa en español empezar. Y vamos a tener el caso del verbo end, que significa terminar. Y vemos cómo concluye con sonido D. En este caso, para pronunciarlos en forma pasada, en tiempo pasado, vamos a agregar en sonido la terminación ID. Started, ended. ¿Pueden notarlo? Started, ended. Muy bien. Ahora que ya sabemos cómo construir el tiempo pasado en inglés en sus verbos regulares y cómo pronunciar cada uno de ellos, vamos a platicar un poco sobre los usos del tiempo pasado, que en el caso del inglés son muy sencillos, son muy simples, por eso es que es pasado simple. El primer uso es para expresar ideas en un tiempo definido en el pasado, ideas completamente terminadas. Por ejemplo, I watched that film yesterday. Miré esta película ayer. La vi ayer de principio a fin y es una acción completamente terminada en el pasado y en un momento muy identificable. En este caso,
ayer. El tiempo pasado simple también nos va a servir para expresar ideas sobre momentos simples o cotidianos, son dos diferentes, en el pasado. Quisiera mostrarles algunos ejemplos para que quede completamente claro a qué me refiero con momentos simples o con momentos habituales en el pasado. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, por momentos simples me refiero a eventos que ocurren una sola vez en el pasado, es decir, que no son habituales. Por ejemplo, he fell off his bike and his friends took him to the doctor. Se cayó de la bicicleta y sus amigos lo llevaron al doctor. Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo de una acción que pasa una única vez. Vaya, puede pasar más veces, pero no como una lógica de algo habitual, sino como algo accidental, algo único en el pasado. Entonces, esto, el tiempo pasado, nos ayuda a expresar este tipo de ideas simples, de única ocasión. Ahora, el pasado simple también nos permite expresar ideas que ocurrieron en el pasado, pero que denotan una habitualidad, que eran acciones que ocurrían constantemente en el pasado, independientemente de que en el presente ya no ocurran más. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que quede más claro. As a children, we played all kinds of games at the street. Como niños jugábamos todo tipo de juegos en la calle. Esto denota una idea de que, siendo niños, de manera cotidiana, de manera constante, se jugaban todo tipo de juegos en la calle. Entonces es claramente una acción del pasado, en este caso representada por el verbo played, en pasado played, y que implica la connotación de que era una actividad habitual en el pasado, en este caso cuando éramos niños. Y antes de terminar este video, quisiera poder compartir con ustedes algunos verbos irregulares en inglés con su respectivo tiempo pasado. Son algunos verbos cotidianos, evidentemente no son todos. Quizá con el tiempo pueda yo ir haciendo algunos videos más cortos, enseñando únicamente la forma de conjugar y pronunciación de los verbos irregulares. Si están de acuerdo en esa idea, déjenmelo saber en los comentarios, pero por el momento les voy a dejar esta pequeña lista con ustedes. Empezamos con el verbo to be, que ya lo habíamos explicado en otro momento. Les dejaré por aquí el vínculo a ese video para que sepan cómo utilizar el verbo to be. Pero el verbo to be en tiempo pasado va a tener dos formas. Es de los pocos verbos que tienen esta cualidad de que en tiempo pasado se presentan más de una forma, pero al ser uno de los verbos más importantes es fundamental que lo aprendamos. Verbo to be, pasado were o pasado was. Dependiendo del pronombre personal que corresponda, utilizaremos uno u otro. Vamos a tener el verbo begin, que en pasado es began. Vamos a tener el verbo come, que en pasado es came. Vamos a tener el verbo do, que ya lo vimos a lo largo del video como un auxiliar, y que el pasado es el verbo did. Tenemos también el verbo eat, comer, y que en pasado pronunciaremos ate. Tenemos el verbo fly, con su pasado flew. Tenemos nuestro verbo get, el pasado got. Tenemos el verbo have, pasado had. Tenemos el verbo know, que es saber, know, con su pasado knew. Tenemos también el verbo read, que es leer, y su pasado que se escribe exactamente igual, pero se pronuncia red, como el color, red. Tenemos el verbo sing, cantar, con su pasado sang. Tenemos el verbo tell, told, pasado told, presente tell. Tenemos el verbo wake, con su pasado woke. Y tenemos el verbo write. Aquí ojo, porque muchas veces para los hispanohablantes
es como automático pronunciar la W y decimos write. La W no se pronuncia, la W es muda en este verbo, entonces es write, con su pasado wrote. Noten también que la W no se pronuncia. Bueno amigos, hasta aquí este video. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Espero no haberlos confundido más de lo que es mi intención, sobre todo en la parte de la pronunciación. Pero por favor, si los confundí de más, déjenmelo saber de verdad en los comentarios, que yo podré hacer en algún otro momento algún video más claro explicando esa parte. Y también, como les dije al principio, déjenme saber en los comentarios qué otros temas les interesa conocer para que desarrolle en este canal. Por supuesto, suscríbanse al mismo, activen el icono de la campanita y si les gustó este video, denle like y compartan en sus redes sociales porque finalmente el conocimiento es cosa de todos.